buenas tardes, bienvenidos a la Academia Mexicana de la Historia. Pues un gusto contar con nuestro público aquí presente para dar inicio a este ciclo de conferencias y también con nuestro público que nos ve y nos escucha a través de la transmisión de Facebook. Pues esta tarde vamos a dar inicio a nuestro ciclo. Voy a dejarle los micrófonos al doctor Andrés Lira, coordinador de este ciclo, miembro de número de nuestra Academia Mexicana, pues para que demos inicio. Doctor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes, sean bienvenidos física y virtualmente a este ciclo de a 170 años de Lucas Alamán. Precisamente hoy, 2 de junio, se cumplen pues los 170 años del fallecimiento de Lucas Alamán. Murió aquí en la Ciudad de México el 2 de junio, pues a poco tiempo del regreso de Santa Anna, orquestado pues por Alamán, como lo habían orquestado muchos llamaron a Santa Anna, tirios y troyanos, pero Alamán le envió una carta, una especie de propuesta muy abierta, y luego eso lo convirtió en pues un estatuto orgánico para el gobierno de la República en lo que se promulgaba la Constitución. No había tal Constitución, no la hubo, esa última, pero pues ahí está Alamán con su proyecto desesperado de poner orden en un momento muy difícil, las elecciones de Arista, de Mariano Arista, el presidente que renunció para dejar abierto el campo a Santa Anna. Había más santanistas, era más coherente el grupo santanista que los otros, pero todos se interesaban en Santa Anna. El caso es que murió y tenemos pues este ciclo que va a tratar distintos aspectos de la vida y obra de Lucas Alamán. La doctora Catherine Andrews, de quien voy a decir algo después, se interesó en el pensamiento político de Lucas Alamán a partir de su investigación doctoral, en la que encontró el folleto Reflexiones sobre algunas reformas a la Constitución Federal Republicana. Apareció como anónimo en 1835, estaban preparando la República Central, y pudo constatar que el texto fue de la pluma de Lucas Alamán. Publicó ese folleto ya como estudio, con un estudio introductorio extenso en el Anuario Mexicano de Historia del Derecho en 2012, y ha abordado las ideas, pues no solo de Alamán, de muchos otros. Tiene obra importante sobre el periodo, el pensamiento político de México. Catherine Andrews es doctora en Historia de México por la Universidad de St. Andrews en Escocia, en 2004 se doctoró. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente posee un nombramiento de nivel 2, lo cual se me hace muy injusto, debe estar en el nivel 3. Es autora de los siguientes libros: Entre la espada y la Constitución, el general Anastasio Bustamante, un estudio magnífico, amplísimo, muy importante, que se publicó en 2008. Del Nuevo Santander a Tamaulipas, génesis y construcción de un estado periférico en México, 1770-1825, ya conoce este territorio, que fue escrito en coautoría con Jesús Hernández Jaimes y publicado por la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el CONACYT en 2011. De Cádiz a Querétaro, historiografía y bibliografía del constitucionalismo mexicano, que se publicó en 2017 en coedición del CID, el Fondo de Cultura Económica, y Derechos, representación y diseño de poderes en la Constitución de 1824 y las 7 leyes de 1836, en prensa, en coedición con esta editorial española, Tirando Blanche, y el CIDE, el Centro de Estudios de Investigación y Docencia Económicas, ¿verdad?, de donde es ella profesora investigadora.
La línea principal de investigación de Catherine Andrews es la historia del pensamiento constitucional, como pudimos haber constatado por sus obras. Ha desempeñado la Secretaría Académica de la División de Historia en el Centro de Investigación y Docencia Económica y actualmente es profesora investigadora, como les había dicho, de la institución. Pues vamos a escuchar la conferencia que nos va a dar, ¿verdad?, los proyectos constitucionales de Lucas Alamán, 1830-1836, precisiones y percepciones desde la época actual. Si hay alguna variación que juzgue interesante hacer sobre el tema, bueno, pues todos estamos en libertad de hacerlo como conferenciantes aquí en esta casa. Así que dejo con ustedes a la doctora Catherine Andrews. Muchas gracias, Catherine. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas que están aquí en la sala y los y las que nos están sincronizando por Facebook o por YouTube. Es un gusto estar aquí. Quiero agradecer a la Academia Mexicana de Historia por la invitación y muy cálidamente al doctor Andrés Lira por haber tenido la idea de organizar este ciclo de conferencias que promete ser muy interesante. Entonces, yo sí hoy voy a hablar un poquito, ¿no?, de aquel folleto que encontré hace ya 20 y tantos años cuando estaba haciendo mi investigación de doctorado en la vida y la carrera del general Anastasio Bustamante, con quien trabajó Lucas Alamán precisamente en el ministerio de 1830 a 32, ¿no? Y ese folleto se publicó por primera vez como una serie de editoriales en el periódico oficial, el Registro Oficial se llamaba, en 1830, precisamente entre septiembre y octubre de este año, cuando en aquel entonces el gobierno de Bustamante estaba promoviendo la idea de reforma a la Constitución de 1824. Como ustedes saben, este gobierno no prosperó, ¿no?, es derrocado en otra rebelión, precisamente a manos de Santa Anna, en 32, y muchos de los personajes, incluyendo Alamán, pues reaparecen después de algunos años de la administración de Valentín Gómez Farías, otra intervención de Santa Anna, en 1835, cuando ya el Congreso Constitucional está facultado por un voto extraordinario, un tipo de transferencia o confianza que se les da en las juntas electorales. Les preguntan cuando votan por los congresistas, si están de acuerdo con que ese Congreso hace una reforma a la Constitución. Entonces, las juntas electorales en general votan que sí. Entonces, este Congreso, que se reunió en 35, tiene consigo la idea de reformar, en primer lugar, la Constitución de 24 y ya luego, en verano de 35, pues toma la decisión, vota para transformarse en constituyente y a escribir una Constitución nueva, ¿no? Entonces, eso es como el contexto del folleto de que les voy a hablar. Entonces, mi interés es explicarles las ideas de Alamán y sus posibles influencias intelectuales y lo que podemos sacar de ese folleto como para entender qué quería Alamán para la República Mexicana durante la década de los 30. Entonces, realmente voy a leer porque si no voy a hablar para siempre. Entonces, pues, con el fin de ser más breve, voy a ponerme a leer el texto. Entonces, durante las primeras 2 décadas de vida independiente, casi todo el pensamiento político en México que se caracterizó por lo que el historiador norteamericano Charles L. Hale definió como la fe en la magia de las constituciones. Esta convicción tiene sus orígenes en el pensamiento liberal que dominaba el panorama político hispanoamericano de la época. En su versión constitucional, el liberalismo planteaba que la sociedad y su legítimo gobierno era resultado de un pacto o un acuerdo con el que la comunidad establecía una lista de reglas, una constitución, para proteger los derechos individuales de la comunidad y organizar las instituciones de gobierno. El primer ejemplo histórico
de una constitución escrita es la que se publicó en Estados Unidos en 1787, seguido por varios ensayos en Francia a partir de 1791 y más tarde en España tras el secuestro del rey Fernando VII por parte del emperador de los franceses Napoleón Bonaparte. En las primeras constituciones francesas y española, el liberalismo se concibió como un sistema político opuesto al absolutismo, en el cual la soberanía estaba concentrada en una sola persona, generalmente el rey. Los liberales consideraban despótico ese tipo de gobierno, por consiguiente, propusieron la creación de una estructura jurídica escrita que regulara el ejercicio de gobierno y insistieron en la separación de los tres poderes, es decir, el establecimiento de tres ramos de gobierno, ejecutivo, legislativo y judicial, y pensaban de esta manera se impediría que los gobiernos se transformaran en tiranos y se garantizaría la protección de las libertades individuales, tales como la propiedad y la seguridad. Al mismo tiempo, y como consecuencia de la idea de un pacto social original, se asumió la idea de que la soberanía se encontraba no en el príncipe o el gobernante, sino en la sociedad, de modo que un gobierno elegido a través de elecciones sería el único legítimo. Tal fue el peso de esa tesis en América Latina que la primera tarea obligatoria de las nuevas naciones al independizarse fue la elaboración de una constitución, y México no fue la excepción. Todos los proyectos de gobierno que se ventilaron entre 1821 y 41 estuvieron pensados en función de una constitución escrita, un gobierno representativo, electo popularmente y con división de poderes. A pesar de lo que tradicionalmente se ha sostenido en la historiografía, no hay evidencia alguna de que las ideas comúnmente asociadas con el conservadurismo de la segunda mitad del siglo XIX, la nostalgia por el orden colonial y la preferencia precisamente por un gobierno más absoluto y el rechazo del gobierno representativo estuvieran presentes en el discurso político en los años anteriores a 1840. Huelga decir que no pretendo argumentar que los políticos mexicanos pensaban de manera uniforme en torno a la forma de gobierno que quisieran para México. Simplemente deseo recalcar la idea que todas las discrepancias acerca de esta cuestión se establecieron dentro de un imaginario compartido, en el que la mejor, sino la única opción para instaurar un gobierno que garantizara la estabilidad y la prosperidad de la nación era el constitucionalismo liberal. No obstante, es pertinente recordar que el liberalismo no era ni es una filosofía homogénea, sino un crisol de diferentes ideas y opiniones sobre la manera más adecuada de defender, proteger y garantizar las libertades individuales. En el caso concreto de México, podemos identificar 4 puntos concretos de desacuerdo y conflicto que caracterizaron el debate en estos primeros años. 1. La forma de organizar elecciones. 2. Los requisitos necesarios para la ciudadanía, es decir, para ejercer el voto y otros derechos políticos, y la división de facultades entre los 3 poderes de gobierno. Y 4. El federalismo, es decir, la autonomía que debían gozar los estados dentro y fuera de sus territorios. La Constitución Federal de 24 representó el primer intento de la élite por diseñar una forma de gobierno que debía proporcionar la deseada estabilidad al gobierno. A pesar de las largas y tortuosas discusiones que acompañaron la redacción de esta Constitución, su promulgación gozó de un apoyo más o menos generalizado, pues se pensaba que sería el inicio de una larga época de paz y prosperidad. Empero, esta expectativa pronto se desvanecería. En los años siguientes, la clase política se dividió drásticamente en facciones rivales que se enfrentaron en una serie de rebeliones a lo largo de la década de 20. Tal situación llevó a políticos como Alemán a reflexionar sobre el papel de la Constitución como garante del orden político y a formular varias críticas a su contenido. Entonces, ¿cuáles fueron estas críticas? Alemán expone su parecer precisamente en ese folleto de que les he hablado, además como en otro folleto que se llamaba el examen imparcial del gobierno del general Anastasio Bustamante.
Entonces, en primer lugar, él sugiere que la dificultad de México para mantener un gobierno estable se debía al hecho de que las nuevas instituciones no se cimentaban en los usos y costumbres que venían desde la época colonial. Y con una alusión directa a la acusación de Edmund Burke sobre la Asamblea Nacional Francesa en sus reflexiones sobre la Revolución Francesa, que México estaba en medio de la anarquía, decía, porque al establecer una república federal había decidido destruir, y cito, todo cuanto existía anteriormente para construir instituciones absolutamente diferentes o más bien enteramente contrarias a todo cuanto se conocía y había hasta entonces existido. Para dejar aún más claro su planteamiento, compara la experiencia mexicana con la de su vecino del norte, Estados Unidos. Según Alemán, el éxito de los Estados Unidos en crear un entorno político estable no era resultado de la superioridad innata del sistema federal. En lugar de eso, consideraba que ese país, es decir, Estados Unidos, había alcanzado la estabilidad porque su forma de gobierno en ese momento dejó subsistente todo cuanto hacía la esencia de la constitución primordial de aquel país. Señalaba que las 13 colonias siempre habían sido independientes entre sí. Cada uno tenía su propio gobierno, sus propias leyes, basadas en sus usos y costumbres. En consecuencia, Alemán opinaba que las colonias del norte habían gozado de un buen grado de autonomía respecto a las autoridades políticas de Londres y tenían mucho más experiencia de autogobierno que sus equivalentes en la Nueva España. Por lo tanto, en los Estados Unidos, el federalismo representaba una continuación de la forma de gobierno colonial en el marco de una república independiente. El segundo problema que identifica Alemán con la situación y la Constitución de 24 era que esta Constitución no establecía una división de poderes adecuada. En ambos textos, tanto en las reflexiones como en el examen, insinuaba que si bien la Constitución de 24 se preciaba de tomar como modelo la estadounidense, en realidad se apegaba a las ideas de la primera Constitución francesa de 1791 y al mismo tiempo la Constitución de Cádiz de 1812. En su examen parece dar a entender que estas cartas constitucionales habían sido incapaces de fundamentar un gobierno estable porque sus autores no habían seguido el ejemplo de los sistemas inglés y estadounidense, sino que se habían dejado seducir, y aquí cito, por todos los extravíos metafísicos de los filósofos especulativos del siglo pasado, es decir, los ilustrados. En consecuencia, sostenía Alemán, ninguna de ellas habían distinguido debidamente los poderes ni habían establecido un equilibrio conveniente entre ellos. La rama legislativa concentraba un poder excesivo en su opinión y la ejecutiva y lo judicial no tenían suficiente. De esta manera no se tomaban medidas para evitar los abusos en los que podría incurrir el legislativo. Y Alemán concluía diciendo que al adoptar estas constituciones, Francia y España no habían hecho, y cito, más que pasar de la tiranía de uno, el rey, a la tiranía infinitamente más insoportable de muchos, un destino que México tenía la desgracia de compartir bajo la Constitución de 24. Entonces, esos comentarios parecen sugerir que Alemán prefería la doctrina estadounidense de una división parcial entre los poderes regulado por un sistema de frenos y contrapesos, a la teoría pura de la separación de poderes seguidos por las revoluciones francesas. Sin embargo, si examinamos, y eso va a ser lo que voy a hacer en esta discusión, los argumentos que desarrolla Alemán para demostrar la validez de su hipótesis, pronto nos damos cuenta que no comprendía plenamente la doctrina de la separación de los frenos y contrapesos. En realidad, su caracterización del sistema estadounidense se semejaba más al modelo de la Constitución británica, equilibrada, que al acuerdo más a esa Constitución que la Constitución de la Carta de Filadelfia. Esto resulta evidentísimo en la exposición de Alemán sobre la organización y las prerrogativas del Congreso General.
Es tajante al afirmar, por ejemplo, que la Constitución de 24 no había copiado el esquema bicameral adoptado por su contraparte estadounidense, sino que había tomado la opción unicameral favorecido por la francesa y por la española. Argumentaba que el Congreso General de la República en realidad era una asamblea con una sola cámara, dividida en dos secciones, porque tenía el mismo origen popular. Era verdad que la Cámara de Diputados era elegido por voto popular, mientras que el Senado era escogido por las asambleas legislativas de los estados, pero estas últimas eran resultados del voto popular, de modo que el poder electoral original seguía siendo lo mismo. Asimismo, como la única diferencia en los requisitos para ocupar un puesto en el Senado o en la Cámara Baja era una brecha de 5 años, Alemán consideraba que las dos cámaras del Congreso estaban conformadas por el mismo tipo de hombres. En su opinión, tal situación implicaba que ambos grupos podían verse afectados de los mismos intereses y probablemente seguirían iguales tendencias. Entonces, para Alemán, el carácter popular de las cámaras significaba también que la Constitución de 24 era incapaz de ejercer control sobre sí misma, ¿no? Carecía de la voz moderadora de las clases acomodadas y propietarias de bienes. Y, volviendo a Burke, y usando su principio que los mejores guardianes del orden y de la riqueza del carácter público son quienes tienen arte y parte en ambos, Alemán sostuvo que la sociedad política, cito, no es más que una compañía convencional. Cada individuo debe representar en esta asociación según el capital que en ella haya introducido. De modo que era necesario que los que han de imponer las contribuciones sean los contribuyentes. Los que han de dar las leyes, que son la salvaguardia de la propiedad, sean propietarios, y los que han de regular el peso de los impuestos sean los que han llevado ese peso y medido de sus fuerzas para calcular la de los otros. Entonces él consideraba que eso había hecho los estadounidenses, ¿no? En sus reflexiones dice, los norteamericanos, cito, deben el mantenimiento de sus instituciones y su orden interior y su prosperidad a que los negocios públicos no han salido de manos propietarias. Más aún, para Alemán resultaba claro que si los Estados Unidos hubieran estado gobernados por, cito, los que nada poseían, tal como creían que era el caso de México, este país vecino compartiría los problemas de los gobiernos locales mexicanos y no podría presumir de, cito, moralidad, ni instituciones libres, ni riqueza. Alemán estaba convencido de que la Constitución mexicana, además de que no moderaba ese elemento de democracia popular a través de las elecciones, ¿no? No reservando escaños exclusivamente para propietarios, también cometía el error de no trazar una clara división de funciones entre las dos cámaras del Congreso. En ambos textos subrayaba que las dos cámaras tenían potestades para proponer o revisar todo tipo de leyes. Y en el examen imparcial se lamentaba que las acciones del Congreso no estuvieran sujetos a los controles internos que deberían caracterizar un poder legislativo bicameral. Como señalaba, ninguna de las dos cámaras podía evitar que se adoptara una ley a la cual se oponía por completo. Si una iniciativa aprobada en una de las cámaras era rechazada por la otra, aún era posible que el Congreso en pleno la sancionara. Una simple mayoría de las 2/3 partes de la Cámara de Origen, una mayoría calificada de las 2/3 partes de la Cámara de Origen a favor de la ley rechazada era suficiente para neutralizar las objeciones de la segunda. Y desde su punto de vista, ese esquema no llenaba, y cito, los objetos de la institución de dos cámaras diversas, es decir, no bastaba para, y cito otra vez, balancear el poder. Alemán también tenía objeciones a la manera en que el poder legislativo podía participar en las esferas judicial y ejecutiva del gobierno. En ese punto concentró sus ataques contra el Senado. Alegaba que además de sus poderes legislativos, esta Cámara también desempeñaba funciones ejecutivas porque aprobaba los nombramientos de los más altos cargos federales y de autoridades militares. Más aún consideraba
que también fungía como juez, al convertirse en jurado de acusaciones para oír los cargos de impugnación contra miembros de los demás poderes. Tal y como lo registra en sus reflexiones, estaba convencido de que las facultades tripartitas del Congreso General iban en contra de los principios que cimentaban la doctrina de la división de poderes. Al parecer no estaba al tanto de que la Constitución estadounidense concedía a su Senado muchos de estos mismos poderes y por eso concluía su exposición afirmando enfáticamente que el Congreso General Mexicano tenía, y cito, un poder tan absoluto que no tenía par desde Washington hasta Constantinopla, que era como el símbolo más grande para esta época del absolutismo, el emperador de los otomanos. Cuando retoma este tema en el examen imparcial, Alemán describe la división de poderes que creía había establecido la Constitución de Estados Unidos y cómo, en su opinión, esta distribución impedía que el poder legislativo se convirtiera en una fuerza absolutista en el gobierno. Identificaba dos maneras principales mediante las cuales el acuerdo constitucional mexicano difería. El mayor poder que concedía el Poder Ejecutivo y la organización y funciones de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Sobre el Poder Ejecutivo, anotó acertadamente en este caso que el presidente disfrutaba de una mayor libertad de acción que el presidente mexicano y que allá dependía menos del Poder Legislativo. Se quejaba, por ejemplo, de que el jefe del Estado mexicano no tenía la capacidad de destituir a sus altos funcionarios, mientras que el estadounidense sí. También señaló que el presidente estadounidense tenía la facultad de conmutar o perdonar todo tipo de penas impuestas por los tribunales, excepto el caso de alta traición, cuando en México, y eso es cierto, era facultad del Congreso General. Alemán observó además que tanto el presidente de los Estados Unidos como el monarca británico podían rodearse de una especie de asesores con títulos de abogados de la nación o de la corona. Yo creo que se refiere a los attorneys generals, pero yo ahí no estoy muy segura a qué se refiere Alemán, que aconsejaba los asuntos legales y de otro tipo, mientras que el presidente mexicano no tenía quien le aconsejara. Desde su punto de vista, el Consejo de Gobierno, que sí estaba en la Constitución de 24, no podía desempeñar este papel porque era un organismo compuesto de diputados que se reunía únicamente cuando el Congreso estaba en receso. Y lo peor era que estos miembros del poder, ya me perdí, eran frecuentemente opositores del presidente. Entonces era imposible que le dieran buenos consejos. Según Alemán, incluso la Constitución de Cádiz, a que tanta crítica, permitía al rey escoger los miembros de su propio consejo y critica que la Carta Mexicana ni siquiera le da al presidente este lujo. Después, Alemán observa que la Constitución de 24 solo permitía al presidente ejercer un voto de suspensión sobre las leyes que se aprobaran en el Congreso General, de modo que podía desestimarse si la iniciativa rechazada era ratificada en ambas cámaras, igual, con una mayoría calificada. A pesar que esta situación imitaba exactamente las condiciones del veto presidencial en Estados Unidos, Alemán sostenía que semejante influencia, cito, prepotente e independiente, se negaba al poder legislativo en la Constitución del vecino del norte. En cambio, afirmaba, cito, la Constitución de la Asamblea Constituyente de Francia de 1791 fue la primera que estableció la independencia de las operaciones del poder legislativo del veto del Ejecutivo. Estos comentarios sugieren que Alemán creía que el presidente estadounidense poseía un poder absoluto de veto, y eso vamos a ver más adelante cuando les sugieren, ¿no?, que esa idea y esa organización que está diciendo que es mejor, en verdad es la Constitución inglesa. Por otra parte, parece que Alemán suponía que los miembros de la Suprema Corte de Estados Unidos eran escogidos exclusivamente por el presidente. Afirmaba que los miembros de la Convención de Filadelfia no habían considerado necesario garantizar que fuera una autoridad independiente la que nombrara a sus magistrados, como sucedía en México, donde esta función estaba al cargo de los congresos de los estados.
Según su interpretación, los constituyentes norteamericanos habían confiado en que la naturaleza perpetua de los cargos de los magistrados serían garantía suficiente de su independencia del poder ejecutivo. A pesar de esto, Aleman sí comprendió que el Poder Judicial norteamericano tenía facultades innovadoras que le otorgaban un peso importante en ese esquema constitucional, gracias a su poder para revisar la constitucionalidad de las acciones, tanto de la rama ejecutiva como de la legislativa, aunque ese es un poder en Estados Unidos que es apenas en desarrollo, mientras que Aleman está escribiendo, ¿no? Las facultades de la Suprema Corte no se van a ratificar hasta finales del siglo XIX. En su reflexión sobre las diferentes leyes de expulsión y expropiación que el Congreso mexicano había aprobado durante la República Federal, se preguntaba si tales acciones de inconstitucionalidad se hubieran podido prevenir si la Suprema Corte existiera en México, ¿no? La versión estadounidense. Entonces, Aleman veía a la Suprema Corte jugando como un papel de guardián o árbitro constitucional, ¿no? O sea, viéndole ahí con una función para garantizar que ninguno de los otros poderes se comportara de forma inconstitucional, lo cual también sostendría yo que es una mala interpretación del constitucionalismo estadounidense, pero sí un fiel reflejo de lo que está sucediendo ahorita sí en el pensamiento constitucional francés y español. Entonces, entonces ya le planteé las críticas y he dicho que Aleman no entendió la Constitución de Estados Unidos. Ahorita quiero platicarles un poquito sobre qué pienso yo que son los orígenes intelectuales de esta interpretación, ¿no? Entonces, ¿por qué atribuir los defectos de la Constitución de 24 a la Carta Francesa y sobre todo a la Carta Gaditana, ¿no? El de la Española de 12? Yo creo que la respuesta se encuentra en el discurso histórico que se había desarrollado desde la promulgación de aquella Constitución, ¿no? Por ejemplo, en México, después de la consumación de la independencia, ¿no? En los primeros meses de la independencia, mientras discutían las elecciones para el Congreso que iban a convocar para escribir una Constitución imperial, ¿no? Agustín de Iturbide había sugerido que una de las razones por las que la Constitución de Cádiz había sido incapaz de asegurar el gobierno con principios liberales era porque tenía una organización unicameral, ¿no? Y con una referencia indirecta a la rebelión de los persas en España, argumentaba que la exclusión de los fueros privilegiados de este rama de gobierno en el Código Gaditano, es decir, los nobles en este caso y los clérigos, habían llevado a esas corporaciones a convertirse en, cito, viles apoyos del despotismo y a conspirar a favor de su destrucción. En su opinión de Iturbide, la forma unicameral de poder legislativo destruía, y otra vez tenemos eso, el equilibrio político del reino. De ahí que sugeriría que la mejor manera para que España y por lo tanto el Imperio Mexicano disfrutara de los inmensos bienes de su excelente Constitución sería si la representación incluía a los fueros eclesiástica y militar, así como los ayuntamientos y audiencias. Igualmente, Servando Teresa de Mir se opuso al proyecto de la Constitución presentado por el Congreso Constituyente en 23 con los mismos, muy similares argumentos. Ese proyecto de 23, que no es el que se adopta en 24, totalmente distinto, en esa discusión, Mir propone un legislativo unicameral y un ejecutivo. Esa constitución propuso un legislativo unicameral y un ejecutivo triunvirato, electo por los diputados, como lo había establecido la Constitución de Patzingán en 14, ¿no? Y Mir, en frente a eso, sugiere un Senado independiente en la arquitectura institucional como un cuarto poder separado del legislativo, ¿no? Entonces, ahí eso lo publica como un voto particular en contra del plan de constitucional 23, ¿no? Y él fundamenta su propuesta en el sentido de que
dice, y cito, todos los países que han reducido el poder legislativo naufragaron. Testigo Francia en su Asamblea Constituyente de 1791. Testigo España, cuya historia había oído de Flores Estrada y cuantos dignos diputados conocí fugitivos en Londres. En cambio, los lugares de más estabilidad, y cito, que han prosperado y prosperan en la libertad, eran los que tenían legislativas bicamerales, Inglaterra, Estados Unidos y Colombia. El modelo que más gustaba a mí era el adoptado por los estadounidenses y colombianos, en que, y cito, una segunda cámara de ciudadanos cuya situación hacía inmunes a la corrupción y cuya edad proporcionara la experiencia para moderar la impetuosidad de los jóvenes de la primera cámara. Entonces, parece posible que las críticas de Alemán pues, simplemente retoman las críticas de las personas que habían venido antes de él. Y en 30, pues vemos igual que durante la discusión sobre la Constitución, hay toda una serie de críticas a la Constitución de Cádiz. José María Luis Mora, ¿no? Atribuye el trastorno de todo el orden social y la más furibunda y sangrienta anarquía a la Constitución francesa de 1791, ¿no? Y va a lamentar que México haya adoptado esa organización en la Constitución de 24, ¿no? Igualmente, esos argumentos habían sido avanzados por José Blanco White en Londres durante la Guerra de Independencia Española, y en 1823, ¿no? José Antonio Valdés, un cubano que vivía en México, igualmente atacaba con mucha fuerza a la Constitución de Cádiz. Aquí dice que el hecho de que era un poder unicameral, el poder legislativo con tantas facultades, hacía que en realidad, y cito, eso me encanta, un simulacro de monarquía, una verdadera república democrática, ¿no? Entonces, si se adoptara tal cosa en el periodo mexicano, entonces sería un absurdo, ¿sí? Cito, una constitución compuesta de una sola Cámara Popular en que el rey solo tiene un voto suspensivo, con eficacia de 2 legislaturas, quedando obligado a promulgar la ley contra su voluntad, si se insiste en ella por tercera vez. Él es estado más violento que en una monarquía y es capaz de originar un trastorno en sus pasos fundamentales. Y así en el caso de una imponencia, en caso de sucumbir a la acción sostenida de la Cámara, ¿no? Entonces, nadie en este grupo parecía que les caía bien la Constitución de Cádiz y le atribuyen todos los males, ¿no? Y dicen que el problema es que hay una Cámara legislativa unicameral que tiene demasiadas facultades, ¿no? Pero cuando recomiendan en cambio, y eso hace Valdés y lo hacía Iturbide y lo hace de manera sutil Servando Teresa de Mir, ¿por qué recomiendan la Constitución inglesa y qué entendían por la Constitución inglesa? Entonces, las 3 autoridades más reconocidas y referenciadas en ese discurso en el mundo hispano fueron William Blackstone, un jurisconsulto británico del siglo XVIII, Jean-Louis Delhomme, un escritor suizo que pasó varias décadas en la Gran Bretaña y escribió un tratado sobre su gobierno, William Paley, otro tratadista que también publicó un libro muy importante que se llamaba Los Principios de la Filosofía Moral y Política, que es traducido y publicado en el español de Blanco White en 1813 y que llegue a México. Montesquieu también. William Blackstone es traducido a español durante el último tercio del siglo XVIII, mientras que el texto de Delhomme circulaba por las mismas fechas en francés y inglés, ¿no? Es muy probable que ambos textos sirvieran de referencias para el tratado del duque de Almodóvar, que se llamaba La Constitución de Inglaterra en 1785. También la defensa que escribiera Gaspar Jovellanos sobre su participación en la Junta Central en 1811 contenía un plan constitucional que también tenía lenguaje y ideas claramente inspirados en la idea de un gobierno equilibrado inglés. Entonces,
Blackstone, Delhomme y Paley defendían la monarquía inglesa al considerarla un modelo excepcional de estabilidad. Y aquí vamos de las razones por qué es tan atractivo para nuestros mexicanos. Aunque sus ideas y apreciaciones difieren en algunos detalles, las tres coincidieron en que la monarquía británica se distinguía por equilibrar, ahí la palabra, el ejercicio del poder entre las tres instituciones que representaba a los tres estamentos de la sociedad: el rey, los lores y los comunes. En conjunto, estas instituciones conformaban lo que se llama el King in Parliament, el rey en el Parlamento, es decir, el poder soberano en la monarquía. Blackstone argumentó, por ejemplo, que, y cito, en Inglaterra el poder supremo está dividido en dos ramas: el legislativo, a saber, el Parlamento, que incluye al rey, los lores y comunes, y el ejecutivo, encarnado solamente por el rey. De este modo, las diferentes funciones que realizaban las tres partes constituyentes descritos por Montesquieu se transformaban en propiedades internas dentro del Parlamento con el rey como el representante máximo del gobierno. Dentro de este arreglo, señalaba Blackstone, cito, todas las partes se controlan mutuamente mediante una serie de, cito, equilibrios. El poder real de veto absoluto sobre la legislación y su facultad para convocar y disolver el Parlamento. El derecho del Parlamento para impugnar a los ministros del rey y el derecho de los sujetos a llevar sus quejas privadas a las cortes del rey fueron los frenos más importantes. En relación con las dos cámaras de Parlamento, Blackstone insistía en que la Cámara de los Lores era el elemento clave para asegurar la estabilidad de la Constitución, porque equilibraba los derechos de la corona y del pueblo, ¿no? Así, al fungir como una barrera entre la Cámara de los Comunes y el rey, ¿no? O sea, ahí funciona como poder que está moderando las ambiciones y las impetuosidades de los dos, ¿no? Y podría de esta forma impedir sus respectivas usurpaciones. Y cuando estos textos llegan al mundo francés y al mundo español, ¿no? Es claro que esa idea del Senado como una especie de dique o barrera o baluarte es muy importante. Almodóvar, por ejemplo, cita directamente a Blackstone para afirmar que un cuerpo de nobleza es conveniente en cualquier buen gobierno, pero es esencialmente preciso en una constitución como la inglesa a fin de sostener los derechos de la corona y del pueblo, formando una barrera contra las respectivas usurpaciones. Por su parte, Jovellanos describía la Cámara aristocrática en un poder legislativo como un fuerte baluarte levantando en defensa de la Constitución, colocado entre el pueblo y el trono, mientras que un parte oponga una continua y constante fuerza de inercia contra las desmedidas pretensiones que el espíritu democrático tan ambicioso y temible en nuestros días, de forma que el empeño mismo de afirmar y sostener su jerarquía hará que los prelados y grandes sean los continuos celadores del equilibrio político del bien del Estado, ¿no? Claro, como ustedes saben, Benjamin Constant es otro promotor de las bondades del gobierno británico, ¿no? Y también su escritora es bien conocido en España y en Hispanoamérica durante la época, ¿no? Como bien muestra en un texto reciente Claude Morange, las propuestas constitucionalistas de Constant fueron retomadas por lo menos dos proyectos constitucionales durante la monarquía restaurada de Fernando VII en 1819, y en México el periódico El Sol esbozó propuestas constitucionales con claras referencias a la obra de Constant en los principios años de 1820, ¿no? Constant publica dos propuestas concretas, inspiradas en su lectura de la Constitución inglesa. La primera, publicada en 1814, recomienda una constitución republicana. La segunda, publicada el año siguiente, aboga por una monarquía. La propuesta republicana imaginaba una división de poderes entre 4 ramas de gobierno: el legislativo, ejecutivo, el judicial y un poder neutro o conservador.
El objeto del cuarto poder consistiría en moderar la relación entre la Cámara Legislativa y el Ejecutivo para evitar que uno se impusiera sobre el otro. Sin embargo, su versión más famosa de este proyecto es la propuesta monárquica. Allí Constant argumentó que no había 3 poderes en el gobierno británico, ni 2, sino 4. El poder legislativo, Cámara de los Comunes y los Lores, el Ejecutivo en mando del Ministerio o Gabinete, el Poder Judicial, esos son los tribunales, y el Rey. De ahí, para el filósofo francés, la estabilidad del sistema político no derivaba solo del papel de los Lores, sino también del trabajo de la monarca, o del monarca, perdón. Y ahí dice, si la acción del poder ejecutivo resulta peligroso, el rey destituye a los ministros. Si la de la Cámara hereditaria resulta funesta, el rey le da una tendencia nueva mediante la institución de nuevas pares. Si la Cámara electiva se vislumbra amenazante, el rey hace uso de su veto o se disuelve dicha Cámara. En fin, si su propia actividad del Poder Judicial es demasiado represiva, el rey la modera mediante el ejercicio de su derecho de gracia. El rey entonces era un tipo de poder neutro que tenía, cito, poder real para poner fin a toda lucha peligrosa y restablecer la armonía entre los demás poderes. Entonces, la idea de la Constitución británica e inglesa en el pensamiento francés, español y luego hispanoamericano es un sistema que crea una serie de controles mutuos entre las partes, que son, las partes representan diferentes partes de la sociedad, ¿no? Y que tanto el rey o bien el Senado son piezas claves en esta organización. Entonces, si entendemos eso y acepten ustedes que mi idea de que alemán conoce mucho mejor esta literatura que conoce literatura sobre Estados Unidos, entendemos por qué hay tanta preocupación sobre la forma de gobierno y sobre todo sobre la forma de organización del poder legislativo en la Constitución de 24 y que esa preocupación lo vamos a ver reflejado y plasmado en las propuestas de constitucionales de alemán a las que ahorita voy a explicar. Y ahí voy, esa es la tercera y última parte, no me vayan a dormir. Entonces, las reformas que Alemán propuso para la Constitución de 24 estaban pensadas para corregir estos problemas que él había identificado. Entonces, no nos debe sorprender que, a pesar de sus críticas al sistema federal, se abstuviera de proponer cambios concretos a ese sistema de gobierno. Si el primer error de México como república había sido destruir el sistema de gobierno que había estado en pie durante 300 años, no era momento de repetir este error, aún una vez que el federalismo había empezado a regarse. Más aún, afirmaba Alemán, el federalismo se había establecido por presiones regionales y respondía a intereses locales, y en consecuencia esto garantizaba el apoyo de parte de la población y lo hacía digno de preservarse, ¿no? Entonces, hizo mucho eso porque en la historiografía es un lugar común pensar que el reformismo siempre quería introducir el centralismo, y yo argumento siempre que el centralismo es algo que se introduce ya en 35, 36, pero en el pensamiento de Alemán no está presente. Alemán consideraba entonces que cualquier intento de abolir el federalismo sería un error imperdonable, pues iría en contra de los intereses del pueblo mexicano y solo podría provocar una amarga oposición y probablemente una guerra civil. Por lo tanto, desde su punto de vista, y cito, el mantenimiento del sistema federativo es para nosotros, está hablando en nombre del gobierno de Bustamante en este momento, en Reflexiones, un precepto y un dogma nacional. A ojos de Alemán, las insuficiencias de la Constitución de 24 debilitaban peligrosamente el sistema federal. Para promover la conservación de creía que era necesario modificarlo, tal y como habían hecho los federalistas en Estados Unidos, al abandonar la organización confederal original para elaborar la Constitución de 1787. Argumentaba que México se encontraba en una situación similar a la de Estados Unidos en 1786, cuando las disputas entre los gobiernos estatales y el nacional amenazaban con destruir la Unión. En este contexto, los federalistas habían insistido acerca de la necesidad
decía Alemán, cito, de fortificar más al gobierno general, pues consideraba que era importante no solo para el mantenimiento del orden público, sino para la conservación del sistema federativo. De modo que la mejor solución para México era adoptar el federalismo al estilo norteamericano y introducir a la Constitución de 24 los principios fundamentales que entreveía tras la división de facultades entre gobiernos locales y gobierno federal en la Constitución de 1787. ¿No? Entonces, en este sentido, sí, quiere algo, dice, no, México no adoptó el sistema federal de Estados Unidos en 24, pero ahorita sí lo debe adoptar. Debido a lo anterior, entonces, las reformas que proponía estaban destinadas a alterar radicalmente la estructura de la división de poderes en la que se cimentaba el gobierno de la República. En primer lugar, y él se oponía a la propuesta de reforma que varias legislaturas en 1830 proponen, que es para establecer la presidencia, la solución, según los estados, es transformarlo en un triunvirato como el de la Constitución de Apatzingán. Quienes proponían esta idea sugerían que un consejo de 3 personas podría acabar con las rivalidades partidistas por la presidencia y permitirían que todos estuvieran representados en el Ejecutivo. Pero Alemán en sus reflexiones manifestaba, ¿no?, que, y cito, la esencia y principal fundamento del Ejecutivo debería encontrarse en la unidad de acción. Si el Ejecutivo estaba en manos de un comité, sostenía nada sería más fácil que introducir la discordia entre sus integrantes, lo cual lo volvería del todo ineficaz. En su opinión, un ejecutivo dividido no sería capaz de controlar al poder legislativo ni de proteger los derechos civiles, tal y como habían demostrado ampliamente el directorio establecido por la Constitución francesa de 1793. Entonces, Alemán se preguntaba si el golpe del 18 de Brumario había sido posible si el Ejecutivo no hubiera estado dividido en 5 miembros. Asimismo, creía que la única manera de alcanzar la unidad en un comité era a través, y cito, la ignorancia y del servil sometimiento de la mayoría de los miembros a la opinión, al influjo, a la destreza, a la cabala y al espíritu dominante de uno de sus miembros, es decir, Napoleón. ¿Cuál era entonces la ventaja de tener un poder ejecutivo? Si eso iba a ser el resultado. Entonces, Alemán planteaba que las diferentes facciones pasarían la mayor parte del tiempo en sus querellas alrededor de los nuevos puestos y constantemente estarían presionando para hacer otras elecciones. El resultado será que el triunvirato caería víctima de combinaciones e intrigas que siempre acompañaran estas confrontaciones. Según él, tales disputas por empleos habían sido los principales obstáculos para la consolidación del Estado, ¿no? Entonces, quiere despolitizar el poder ejecutivo y no politizarlo más. Entonces, para Alemán, la mejor manera de construir ese poder estable y firme en el Ejecutivo era fortaleciendo sus atribuciones y disminuyendo su sometimiento al Legislativo. Su principal propuesta era permitir al presidente más libertad en el nombramiento de funcionarios y cargos militares. Como he comentado, Alemán consideraba un ataque monstruoso la idea de la separación de poderes, la facultad del legislativo de ratificar la mayoría de los nombramientos presidenciales. Asimismo, opinaba que la presidencia estaba debilitada por la incapacidad de poder despedir a aquellos militares y funcionarios si no le obedecían. Entonces, en las reflexiones propuso que las atribuciones del Ejecutivo se modificaran para permitir transferir libremente a los funcionarios en este tipo de casos, ¿no? Por encima de todo, Alemán quería asegurar que durante una rebelión el presidente tuviera suficiente poder para proteger su posición y defender su gobierno, ¿no? En un momento en que la mayor parte de los gobiernos habían sido recuados por rebeliones, es un deseo entendible. En las reflexiones proponían que una de las atribuciones del Ejecutivo fuera la facultad de separar y remover a los empleados que no sean de su confianza, con libertad y durante, y cito, los tiempos de insurrección, conspiraciones y desobediencia a mano armada. A partir de esa exposición del tema,
resulta claro que también estaba a favor de la institucionalización de la posibilidad de que el Ejecutivo tuviera más poderes de emergencia en una situación semejante. Por ejemplo, alababa las previsiones de las leyes inglesas que permitían que el principio de habeas corpus, es decir, me tienes que producir el prisionero y así dime por qué está detenido, quedara suspendido en momentos de crisis política. Señalaba que muchos de los primeros gobiernos de la República Federal habían solicitado al Congreso que en épocas de crisis pudieran entrar en acción sin consultar al legislativo. Se lamentaba que si no existía esta previsión en la Constitución de 24, el Congreso resolviera estas peticiones cuando el Ejecutivo ya estaba muy debilitado y su resolución era inútil. Entonces, en consecuencia de su preferencia por una constitución equilibrada, la mayoría de sus reformas estaban planteadas para alterar radicalmente la estructura del Congreso General y fundamentarlo en los principios que él suponía cimentaba el sistema estadounidense, pero yo ya he dicho que más bien el británico. Como primer punto, recomendaba 2 cambios en la manera que se elegía la Cámara de Diputados. Sugería que todo candidato debía gozar de un ingreso anual de al menos 1,000 pesos, que era un montón para la época, o ser propietaria de un terreno evaluado en 6,000 pesos o más, y proponía que dicha Cámara no se renovaba completo cada 2 años, como era el caso en la versión original, sino únicamente la mitad de sus miembros. De esta manera, los diputados ejercerían por un periodo de 4 años en lugar de 2. Según lo planteado anteriormente, resulta evidente que la primera propuesta se hizo teniendo en mente a Burke y el esquema de Estados Unidos. La segunda, en cambio, obedecía a la idea de que la Cámara de Diputados no lograba evacuar todas sus tareas y asuntos en el periodo de 2 años. Esperaba que, al extender el tiempo del ejercicio de cada congresista, los miembros sean más capaces de cumplir con sus obligaciones. La luz de la experiencia sugiere que no tenía razón. En segundo lugar, Alemán quería modificar el procedimiento legislativo en el Congreso. Las regulaciones existentes especificaron que las iniciativas de ley podrían presentarse en cualquiera de las 2 cámaras, a partir de la propuesta directa de un congresista. Únicamente los proyectos de ley relacionados con impuestos debían iniciar en diputados. Era prerrogativa del presidente entregar sus proyectos a la Cámara Baja, mientras que los congresos de los estados debían presentar sus iniciativas al Senado. Todos los tratados que se negociaron con potencias extranjeras debían ser aprobados por ambas cámaras. Entonces, Alemán proponía quitar a los senadores la facultad de proponer leyes y recomendaba que los diputados estuvieran inhabilitados para hacer propuestas directas a su cámara. Pretendía, en cambio, que todas las iniciativas fueran primero presentados por escrito por una gran comisión, es decir, un comité de diputados elegidos con ese objeto por sus compañeros. El presidente debe tener el derecho de hacer propuestas a cualquiera de las 2 cámaras, mientras que los congresos de los estados solo podrían hacerlo ante el Senado. Esa cámara tendría la responsabilidad absoluta de ratificar tratados internacionales. Entonces, de esta manera, Alemán buscaba insertar nuevos elementos de equilibrio en el proceso legislativo. Con la creación de un comité especial encargado de proponer leyes, se establecería un freno para la Cámara de Diputados, ¿no? Al mismo tiempo, la idea era transformar al Senado en un organismo revisor solamente, ¿no? Es decir, las leyes presentan en la Cámara de Diputados, pero sean revisadas en el Senado, ¿no? Y los proyectos provenientes de otros cuerpos, ya me hizo bolas. Al menos se transformaría el Senado en un organismo revisor. Y es posible que también buscara fortalecer la posición del Ejecutivo en el terreno de la política exterior. La necesidad de que ambas cámaras sometieran a debate los tratados dificultaba mucho su ratificación. La restricción del debate a una sola de las cámaras buscaba agilizar todo este proceso. Pero sin duda, los planes más ambiciosos de Alemán se relacionaban con el Senado, al cual buscaba transformar en una corporación claramente separada de la Cámara de Diputados. Como planteara en sus reflexiones, quería
que las elecciones de un nuevo Senado deberían de darse cada 6 años, pero para reemplazar solo un tercer parte de los senadores. El primer Senado sería escogido directamente por las legislaturas de los estados, tal y como había establecido la Constitución de 24. Sin embargo, en las elecciones subsiguientes, los estados únicamente tendrían la potestad de presentar una lista de candidatos al Senado que seleccionarían los nombres para llenar las vacantes. Y con esa reforma, Alemán buscaba darle mayor estabilidad al Senado, ¿no? En el nuevo Senado, un senador, permanecería en su escaño durante 18 años en lugar de los 4 años en la Constitución de 24. Además, esa Cámara no tendría recesos como el de los diputados, sino que sesionaría en forma permanente. Y si revisamos las facultades y la justificación a esa propuesta, resulta evidente que el propósito de Alemán era también corregir el desequilibrio que habíamos notado, o que él había notado, y yo les he señalado en la Constitución Federal. Pretendía garantizar que el Senado no proviniera de la misma fuente electoral que los Cámaras de Diputados. Entonces, la Cámara Baja debe representar la democracia, el voto popular, pero la Cámara Alta debería de encarnar los intereses y opiniones de un grupo diferente de personas, ¿no? Y, de acuerdo a la Constitución equilibrada, eso debe ser la aristocracia y las demás corporaciones, la élite de la sociedad. Y en el plan de Alemán, este propósito se lograba asignando los escaños entre los mayores terratenientes. No se lograba asignar los escaños entre los mayores tenientes, sino recomendaba que los candidatos de senadores cumplieran con los mismos requisitos de propiedad y ingresos de los diputados. La aristocracia que Alemán quería representar eran de las clases profesionales, es decir, la clase media. En consecuencia, en sus reformas estipulaba que los escaños del Senado solo podrían ser ocupados por quienes tuvieran, cito, alguna carrera pública literaria, o bien hubiera hecho carrera en el ejército o en la iglesia. También opinaba que los candidatos debían tener experiencia del gobierno, es decir, que hubieran sido ya funcionarios en alguno de los 3 poderes, ya fuera de nivel nacional o nivel estatal, ¿no? Entonces, quería crear un Estado en donde estaba representado la experiencia gobernante y los intereses de la clase media burguesa, ¿no? de intelectual, vamos a decir, y allí también quería que estuviera presente la iglesia. Entonces, o sea, no es una cámara de lores, pero es una cámara que representa intereses y ideas distintos a los que él consideraba que estaban representando en la Cámara de Diputados, ¿no? Y además, en sus reflexiones, quiere, y eso a mí me hace mucho ruido, reflexionando sobre la cuestión del Senado en esa interpretación del Constitucional británico, ¿no? Quiere que el Senado, y cito, vele sobre el mantenimiento de la Constitución, ¿no? Y funcione de manera permanente y que existe como aquí estamos un baluarte entre la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, ¿no? Alemán además recomendaba que el Consejo ya, he impreso 3 veces la misma página, entonces a ver. Entonces, ya. Pensé, ¿por qué estoy diciendo la misma cosa 3 veces? Pero ya vi. Entonces, tenemos un Senado que tiene que ser representado de diferentes intereses que actúa para equilibrar entre el poder popular y el poder del poder ejecutivo, ¿no? Entonces ahí es donde yo sostengo que ahí vemos su entendimiento del gobierno equilibrado inglés. No obstante, y ya para terminar, prometo, también hay que decir que en el caso del Senado también retoma y replantea varias ideas provenientes del pensamiento constitucional francés que tanta criticaba, ¿no?
Hay mucho, por ejemplo, en esta propuesta que tiene que ver con los planes de Emanuel Selles para crear un jurado constitucional en la Constitución de 1795, con el fin de salvaguardar la Constitución y revisar la constitucionalidad de los actos de los demás, ¿no? Las facultades que Alemán propone para el Senado, además, hacen eco tanto al Senado en el Estatuto de Bayona, que es realmente escrito al estilo de las constituciones napoleónicas, como a la propuesta de reforma constitucional de Ramón Salas, por ejemplo, de España, que escribió en 1821. El Senado de Salas, por ejemplo, tenía facultades para asesorar al rey en el nombramiento de funcionarios y decidir si había vulnerado la Constitución, y también en 1822 Wenceslao Barquera había propuesto la creación de un tribunal conservador para el imperio con las mismas atribuciones. Entonces, lo que vemos que esa idea lo que estoy intentando decir es que son dos hilos aquí. El primer hilo es el hilo del Senado como un baluarte y una barrera entre el voto popular en la Cámara de Diputados y el ejercicio del Poder Ejecutivo, y que busque moderar y impedir que estas dos fuerzas se entren en choque y crean desestabilidad. Pero el segundo aspecto que está presente en esta propuesta del Senado y está propuesta en muchos otros es que el Senado también debe tener esta facultad, y como les cito, velar sobre el mantenimiento de la Constitución y evitar que los demás poderes y elementos del poder legislativo, como los diputados, como el poder ejecutivo, como el poder judicial, los funcionarios de gobierno sobrepasen sus facultades. Y esa idea no es presente en el pensamiento constitucional inglés, sino que proviene precisamente de las propuestas de Emanuel Selles para el Tribunal Constitucional en 1795, que está retomado en las constituciones napoleónicas, y luego llega a España en el Estatuto de Bayona, y está retomado para González en su propuesta de reformas para la Constitución de 1812, que él escribe en 1822, y que llega a México. Ramón Salas es muy importante aquí en México, llega a México y está retomado por Wenceslao Barquera, que propone igualmente para el imperio un tribunal conservador que debe tener estas mismas facultades, ¿no? Entonces, tenemos que Alemania está tomando los dos lados y los está mezclando, ¿no? Y finalmente, lo que hace en sus reflexiones es hablar también de la Constitución bolivariana de 1826, que igualmente es una constitución que tiene muchas similitudes y mucha influencia del pensamiento republicano y constitucional francés, ¿no? Este código es fantástico. Tiene un poder legislativo tricameral, tribunales, senadores y censores. Los dos primeros son elegidos por voto popular, el tercero está compuesto por miembros vitalicios. La principal función de los censores es garantizar el orden constitucional, ¿no? Entonces ahí tenemos otro intento de crear una organización constitucional con el fin de balancear voto popular con los intereses distintos, ¿no? Por los miembros vitalicios en los senadores, y un intento de crear un poder de los censores para garantizar el orden constitucional, ¿no? A lo que nos lleva a la reflexión de que desde España y desde toda Hispanoamérica, al escribir las primeras constituciones, lo que más les interesa a los constituyentes es crear un sistema que es autorregulativo, ¿no? Que impedir que los funcionarios y los miembros de los poderes sobrepasan sus facultades, exceden, esa es una palabra de la época, el órbito de sus atribuciones, y pasan a ser déspotas, ¿no? Ejerciendo el poder sin control constitucional, ¿no? Entonces, a pesar de todas las críticas que Alemán hace a la Constitución mexicana de 24, a todas las críticas que
que atribuye a los extravios metafísicos del pensamiento filosófico francés, también ahí está presente en sus ideas, ¿no? Entonces, aquí lo que intento presentarles es una idea de cómo Alemán quería reformar la Constitución de 24 y hacer hincapié en que el principal interés de Alemán no era cambiar el sistema de gobierno, es decir, cambiar del federalismo al centralismo. Alemán está en este momento, no estoy hablando por alemán de los años, de las siguientes décadas, pero el alemán de la década de los 30 está firmemente convencido de que sería muy peligroso para México deshacer un sistema que apenas habían hecho a funcionar, que representaba los intereses de los personajes locales más importantes y que tenía el apoyo de la población, ¿no? O sea, no hay que destruir algo para construir nuevamente, ¿no? Una nueva forma de gobierno, pero al mismo tiempo Alemán está convencido que el problema al corazón de la Constitución de 24 es la mala organización de la división de poderes. Está convencido que la Constitución de 24 no da suficientes facultades al Poder Ejecutivo, dejándolo muy débil y entonces poniéndolo en una situación en donde lo dice sobre el gobierno de Bustamante, ¿sí? Siendo responsable por todo no puede hacer nada, ¿no? O sea, entonces quiere darle más facultades al Poder Ejecutivo, pero está sumamente consciente de que eso podría ser peligroso. Una vez que crees un Poder Ejecutivo fuerte, el riesgo, como se ha mostrado en el caso de Iturbide, como se ha mostrado en el caso de Fernando VII, como se muestra el caso de Napoleón, una vez que pones tú esperanzas en un poder ejecutivo fuerte, lo que viene después es que este poder ejecutivo se impone como poder dictatorial, ¿no? O absoluto, despósico, o como emperador en Constantinopla. Entonces, ¿cómo proceder? La forma que Alemán propone es que entonces hay que rediseñar el poder legislativo para introducir elementos de moderación y equilibrio, ¿no? En la Cámara de Senadores, para que esa Cámara modere y limita las impetuosidades de la Cámara Baja, ¿no? Y que funciona para revisar los proyectos de ley que vienen de la Cámara de Diputados y entonces primer de freno de las propuestas de ley más descabellados que vienen de abajo, pero también sirve para impedir que esa Cámara de abajo entre en conflicto con el Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, ahí está de barrera y baluarte. Y al mismo tiempo, y volviendo al tema de no permitir que el sistema degenere en despotismo, el Senado debe ser el lugar en donde estemos revisando y supervisando la constitucionalidad y los actos de los funcionarios. En este caso, intentar impedir que los diferentes funcionarios de los diferentes poderes excedan de sus facultades y abusan de sus poderes, ¿no? Entonces, en conclusión, lo que vemos es una propuesta que tiene mucho que ver con las ideas que luego serán plasmadas en la Constitución de 1836, aunque también hay diferencias que se puede ver, pero que lo que yo argumentaría aquí es, como alemán hay muchas otras personas que están haciendo precisamente estas mismas propuestas, y eso es lo que hace que en 36 la idea de crear 4 poderes es muy atractivo, porque ya esa idea proveniente de las lecturas sobre el sistema inglés y sobre el sistema francés ya le han dado la idea a los mexicanos de que es la forma con el que se va a poder regular y moderar la Constitución y los funcionarios de los poderes para preservar el equilibrio, preservar la armonía y evitar los choques entre los poderes.
eso no sucede, pero eso es el plan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Pues invitamos aquí al público de la academia en estas instalaciones. Si tienen alguna duda, algún comentario, por favor levanten la mano para hacerles llegar el micrófono y darles la palabra. Igual invitamos a nuestro público en Facebook, en YouTube, a hacer sus preguntas, sus dudas para darles lectura. Sí, gracias. Sí, gracias. Muy interesante y erudita exposición. Un par de preguntas relacionadas también para orientarnos un poco al respecto. Por ejemplo, ahorita está esta discusión actual de si el actual presidente le están haciendo un golpe de Estado técnico y Diego Valadez del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM menciona que lo que hay que revisar es el sistema de lo que fue al Poder Judicial, que fue hecho en esta época de mediados del 19 para poder frenar al dictador Santana, ¿no? Es que es una cuestión de un diseño. Ese sería un extremo. El otro extremo dice que es el país de un solo hombre, la presidencia imperial y todo eso, cuando también otro jurista, otro constitucionalista, Carpizo, tiene este famoso libro del constitucionalismo en México y que habría tal vez que pasar esa radiografía de esas características que tiene el Ejecutivo que Carpizo muestra. En esas dos posiciones extremas, desde Alamán, ¿usted cómo interpretaría esas dos propuestas, esos dos extremos? Gracias. Sí, por favor, responda. Sí. Pues no sé si puedo responder, pero lo que sí muestra, o lo que yo estoy convencida, que lo que está pasando ahorita y el conflicto que estamos viviendo, para nada es nuevo. No hay nada más nuevo bajo el sol, ¿no? O sea, no es la primera vez que hemos visto los poderes de gobierno en conflicto. Y aquí voy a salir totalmente, porque no creo que Alemán necesariamente nos presenta una interpretación, pero la Constitución de 36, cuando crea la Suprema Poder Conservador, retoma muchas de las ideas de Alemán, pero Alemán no es tan tajante en decir que ese Senado que él propone debe tener la facultad de derogar legislación o declararlo inconstitucional, ¿no? Esa idea está plasmado en la Constitución de 36 y tiene ahí Sánchez de Tagle, quien lo está proponiendo en primer lugar. Lo traigo a consideración porque en el sistema de 24, el poder facultado para interpretar y para derogar legislación es el poder legislativo, ¿no? Esa es una de las cosas que critica Alemán al poder legislativo, que él mismo decide sobre la constitucionalidad de sus propios actos, ¿no? Es juez y parte. Y eso es una cosa que a los críticos de la Constitución de la 24 les parece mal, ¿no? Es una de las razones por las que le dice que se transforma la dictadura de una y la dictadura de muchos, ¿no? La Constitución de 36 lo que intenta hacer entonces es quitar esta facultad de juzgar la legislación y darle al poder neutro. Y Sánchez de Tagle dice, si hacemos eso vamos a depolicitar la situación, porque el cuarto poder no va a ser un parte del poder legislativo, por eso no es exactamente lo que proponía Lucas Alamán, fíjense. Sánchez de Tagle quiere que sea un poder separado para que no se esté dentro del mundo político, ¿no? Y le da esta facultad para declarar inconstitucional legislación, pero no por sus pistolas, sino porque un grupo, un otro poder le pide en este sistema, como muestra el alumno del doctor Lera, Emmanuel Heredia, quien lo propone es el Poder Judicial, ¿no? Pero ese acto de invalidar legislación por parte del Supremo Poder Conservador durante la vigencia de la Constitución de 36 trae y
significa que luego el poder conservador, por mucho que no se quería politizar, se politiza, porque luego si entra en conflicto. Hay un famoso intento del gobierno de Anastasio Bustamante en 1840 de introducir una ley de ladrones, que básicamente es una ley para que se procesan los ladrones en los tribunales militares, es como una ley de excepción, ¿no? En una situación muy similar al de hoy día, en donde hay muchísima inseguridad, ¿no? Hay mucho bandolerismo, hay mucho temor entre la población, ¿no? Y muchos problemas percibidos de que el Poder Judicial no procesa y no termina con el problema de la inseguridad, ¿no? Entonces quiere proponer esta ley y evidentemente esa ley luego está impugnado por el Poder Judicial en el cuarto poder, ¿no? En el Supremo Poder Conservador, por razones procedimentales de la forma que fue promulgado la ley de ladrones, lo da de baja. El gobierno se niega a acatar a esta orden, ¿no? De hecho, llega a decir que el Supremo Poder Conservador, que su acto de inconstitucionalidad no tiene validez porque no fue promulgado dentro. Bueno, es un argumento técnico muy complicado, pero igualmente argumenta que el Supremo Poder Conservador no podría declarar inconstitucional esa ley porque no se hizo en el tiempo que significa la Constitución. Y además dice que el Poder Conservador no debe estar interpretando la Constitución, ¿no? Sino ese es el poder del Poder Legislativo. Entonces luego ya llega el Poder Legislativo y que a los 2 meses de este enfrentamiento publica una ley que dice que el único cuerpo que puede interpretar la Constitución es el Congreso. Entonces ya tienes en pugna los 3 poderes sobre este decreto. Y el Supremo Poder Conservador no se raja, pero tampoco se raja el presidente. O sea, el ministro de la Guerra emitió un comunicado a todos los comandancias militares que les instruye de implementar la ley de ladrones, aunque el Supremo Poder Conservador lo haya declarado inconstitucional, ¿no? Entonces existe como esa tensión. Entonces, a los 8 meses, Bustamante, que es presidente del momento, llega al Congreso con un plan para reformar la Constitución de 86 y su propuesta es desaparecer el Supremo Poder Conservador, porque ¿cómo puede el Supremo Poder Conservador cuestionar y invalidar los actos del Poder Ejecutivo? Así era insostenible el gobierno, ¿no? Entonces, toda similaridad o comparación que podemos hacer con el presente es meramente coincidencial, pero lo que quiero decir es que ese problema ya se vio y en mi opinión es una de las razones que lleva a la desaparición de la idea del Supremo Poder Conservador y también es una de las principales razones por la que después de 1840 las propuestas sobre cómo impedir que uno de los miembros de los diferentes poderes sobrepasen sus facultades, se van a estar a girar en torno a la propuesta, ¿no?, del amparo, sobre todo con el amparo en el sentido de que lo pone Mariano Otero, en donde la persona quejante, el amparo o el remedio cae sobre solamente esta persona y no implica declarar inconstitucional un acto una ley o un acto de autoridad, precisamente porque esa declaración de inconstitucionalidad es lo que creó esta situación de enfrentamiento y tensión, ¿no? Y que no sirvió para equilibrar las cosas, ¿no? Pero bueno, lo que ha pasado en el siglo XX es la reintroducción de esta idea de los actos de inconstitucionalidad, pero eso no tiene nada que ver con el siglo XIX, esas son las reformas del gobierno de Ernesto Zedillo, ¿no? O sea, nada que ver con el siglo XIX, eso es la introducción de la idea de un tribunal constitucional que tiene
también una historia diversa en el pensamiento jurídico, tanto en Estados Unidos como en Europa, ¿no? No sé si responde a tu pregunta, pero ahí voy. Es lo mejor que puedo hacer. ¿Hay algún antecedente de poder conservador en otros lados o una canada eso? Hay varios poderes moderadores. Hay un poder y hay intentos de senados moderadores en otros lugares, incluyendo la República Napolitana en Italia, ¿no? Y varios en América Latina, pero el más trabajado es el nuestro. No hay ninguno en ninguno de los senados del tipo que propone Alemán que reaparece, como les digo, en la República Napolitana y reaparece en varias constituciones la idea de un poder moderador dentro del sistema, como vemos allí también en las propuestas de Bolívar aparece. Pero el Supremo Poder Conservador, con todas las facultades que tiene, no existía en ningún otro lado. Eso es invento mexicano 100%. Hola, buenas tardes. Yo tengo 3 preguntas referentes a ese periodo de 1830 a 1832. La primera es en torno justamente a la administración alemán, que tradicionalmente en la historiografía liberal pues se le ha catalogado como un intento de centralizar al país, un intento conservador, y pues bueno, creo que ha sido un esfuerzo muy grande de la historiografía más reciente por tratar de explicar ese periodo de la historia que fue gobernado lo que llaman muchos el Partido del Orden. ¿Cómo lo podrías catalogar ese periodo de la historia? Porque se tiende mucho a catalogar ese periodo del Partido del Orden de la Primera República a la Primera República Central como si fueran los mismos actores. ¿Tenían los mismos pensamientos, la misma ideología de Alamán, o era más una coalición de fuerzas que eran heterogéneas? La segunda pregunta va también en torno a ese periodo, y es justamente en la sucesión presidencial de 1832, poco antes de que estallara la Guerra Civil, pues había varios candidatos ahí para la presidencia. Creo que el más sonado era Manuel Miriterán, y pues estaba Nicolás Bravo y el propio Lucas Alamán. En ese sentido, esas 3 personas tenían la misma idea de Alamán de reformar la Constitución de 24, en ese sentido de buscar equilibrio entre los poderes, pero no cambiar el federalismo, o había algunas matices en cada una de esas 3 personalidades que, claro, cambió con el resultado de la Guerra Civil. Y la tercera pregunta es justamente con Manuel Miriterán. Justamente Lucas Alamán menciona en una nota al pie de página en la Historia de México, cuando se refiere a él mismo en esa época, que él era como Manuel Miriterán. Eso se refiere a lo que nos estaba platicando en la conferencia, de que Lucas Alamán era más como cercano al federalismo, aunque no realmente quería como compartir la misma idea del federalismo de Ramos Arizpe o de Valentín Gómez Farías, sino más bien un federalismo con un gobierno federal fuerte y con buscar un equilibrio de fuerzas. ¿Eso es a lo que se refiere? Ok. Primera pregunta, ¿cómo clasificar este periodo? ¿No? O sea, como has dicho y yo decía, ¿no? La historiografía nos gustaría plantearlo como, bueno, no la historiografía actual, pero por osmosis, la forma en que tradicionalmente se hemos entendido ese periodo es como un enfrentamiento entre grupos que pueden ser designados conservadores y liberales o centralistas y federalistas, pero los conservadores son centralistas y los liberales son federales, ¿no? Más o menos. O la idea del Partido de Orden, que eso viene de José María Luis Mora, que lo enfrenta con la idea del Partido del Progreso, ¿no? Entonces, el Partido de Orden es los conservadores, el Partido de Progreso son los liberales. Lo que yo estoy planteando más bien es que debemos entender este periodo como un periodo en donde realmente 98% de las personas que están participando en la política son liberales en el sentido de que apoyan y están a favor de una constitución escrita que divide los poderes entre 3 o 4 ramos de gobierno, que trae una constitución escrita que permite la debida protección de los derechos individuales de los mexicanos y que el gobierno sea representativo y sea votado. Pero eso no quiere decir que no están peleados entre sí. Eso es una idea muy mínimo del liberalismo.
Y yo creo que muchas veces el liberalismo también es tramposo en su forma de presentarse, pero en general las divisiones entre lo que propone Alemán y lo que propone Mora no son tan distintos en este momento. Aquí el doctor Lera tiene todo un trabajo sobre eso, ¿no? Lo que tenemos son diferentes variedades del liberalismo, y lo que tenemos es que el liberalismo del siglo XIX para nada es democrático, ¿no? Eso es una idea que se introduce después, ¿no? De hecho, los liberales están recelosos a la idea de la democracia porque todas estas personas que no saben qué están haciendo están participando en el gobierno. Decían, el Sol, por ejemplo, dice, si le preguntamos al que trae, que nos rasura, qué piensa, pues claro que no sabe, ¿no? O sea, los liberales lo que querían era que las personas que fueron debidamente preparados, entonces que tenían que tener una clase social X para ser debidamente preparados, y además que tenían, como ahí dice Alemán claramente, un interés en el gobierno. La idea de que un voto, un hombre, y que el voto popular, eso no necesariamente es muy liberal, ¿no? Luego eso se introduce después, y luego pensamos que eso ha de ser liberal. Entonces yo diría que la clasificación es que estamos entre disputas entre liberales sobre cómo deben construir el gobierno y cuál es la mejor forma de garantizar los derechos y cuál es la mejor forma de asegurar que este gobierno establezca la supremacía de la ley, ¿no? La ley, no los hombres, ¿no? Si en la sucesión de 32 todos estuvieran de la misma idea de Alemán, para nada, no, precisamente ese es el problema, ¿no? O sea, hay muchas personas yo siempre estudio los que quieren reformar la Constitución, entonces doy la impresión que todos deben haber a favor de la reforma, y no es cierto, ¿no? Entonces, luego ya entra las divisiones entre los que dicen debemos reformar la Constitución de 24, yo los llamo los reformistas, ¿no? Porque me parece la palabra más justa, y los que lo que quieren es que la Constitución de 24 sigue de pie, y si quieren reformar es para, por ejemplo, introducir reformas como las que introdujo Valentín Gómez Farías en 33, ¿no? O sea, para incrementar el poder del poder civil sobre el poder religioso, ¿no? La Iglesia. Pero esa es la diferencia. Entonces, y además Nicolás Bravo y los demás, los generales en general, no son grandes pensadores políticos, ¿no? Ahí, o sea, los pensadores son los de menor rango que los que no llegan a ser presidente, ¿no? Los alemanes, los moras, los torneles, ¿no? Que piensan. Entonces eso, allí la tercera pregunta, no estoy muy segura yo qué quiere decir Alemán con eso. Simplemente diría que Mediterráneo y Alemán se llevaban, y aunque Mediterráneo luego fue asociado con los opositores, los opositores a Bustamante, la verdad es que era uno de los mejores correspondientes de Lucas Alemán y sus mejores amigos, y yo creo que es eso a lo que se refiere, ¿no? Ok, daremos paso a la lectura de algunas preguntas en Facebook. Shugen Flores pregunta, ¿cómo influyeron los problemas en Texas en el pensamiento político de Alemán? Y una segunda sería por Gaceta Mexicana, así se llama el autor. ¿Participó Alemán en la administración centralista? De ser negativa la respuesta, ¿por qué? La cuestión de Texas, sí, en el sentido de que lo que le preocupa a Alemán, y eso ya nos vincula con Mediterráneo, porque ahí está Mediterráneo en esta época, es a lo que le preocupa a Alemán como Ministerio de Relaciones, y eso está en el texto nuevo de Eric Van Jung en su bibliografía, lo que le preocupa a Alemán de Texas es el hecho de que
iban a perder Texas. O sea, se perfilaba la separación de Texas de México desde los 20 y precisamente mucha de la actividad de Alemán como ministro del Interior en 30 y 82 está empeñado en buscar la forma de promover la colonización mexicana de Texas para contrastar la influencia de los anglos y también para contener a los anglos en Texas, ¿no? Y contener su avance y obligarles a, como muestra aquí no está, pero la doctora Josefina Vázquez, obligar a los tejanos angloamericanos a obedecer las leyes mexicanas. Ese es el problema, ¿no? Y que paguen impuestos, que contribuyen, ¿no? Entonces ahí está, claro que sí, tenía una gran influencia, es importante Texas, es un problema, lo saben sabe alemán y sabe mucha gente que Texas es un problema que la resolución no es tan fácil, ¿no? Sí, Alemán participó en la administración. No, Alemán no, bueno, sí y no. A ver, tenemos que saber que después de su gobierno, su actuación en el gobierno de Anastasio Bustamante y durante el gobierno de Valentín Gómez Farías en 1833 a 34, a Alemán y a José Antonio Facio y a Espinosa, los tres ministros del gabinete de Alemán, le van a levantar un juicio, ¿no?, de impugnación en el Congreso de la Unión, ¿no? Y ese proceso evidentemente impacta en la vida de Alemán y le lleva a querer a salir de la Ciudad de México y no presentarse. Por ejemplo, gana escaño en el Congreso Constituyente 33, pero no se presenta, ¿no? Pero Alemán sí tiene una participación, se me está olvidando, pero la parte de la Constitución de 36 de que menos se habla es el Consejo de Gobierno que establece como parte del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Se acuerdan que Lucas Alemán decía no hay que establecer un triunvirato porque eso hará que los triunviratos se están peleándose entre sí y terminarán dominando por uno, ¿no? Entonces, pero la Constitución de 36 lo que establece es un poder ejecutivo unipersonal, ¿no? Pero que ese poder ejecutivo unipersonal debe ser tutelado, yo creo que es la mejor palabra, y guiado por un consejo de gobierno vitalicio, ¿no? Además, ¿no? Y ese consejo de gobierno tiene la facultad de revisar casi las principales atribuciones del poder ejecutivo, es decir, nombrar funcionarios y también si quiere ejercer el veto y otras cosas, ¿no? En el consejo de gobierno está Lucas Alemán, es miembro vitalicio del Congreso, ¿no? Entonces ahí tenemos su participación de Lucas Alemán en este gobierno, aunque cuando uno revisa los pocos archivos para ese Consejo de Gobierno, porque y un poco como el Supremo Poder Conservador, como ya no existe, encontrar los archivos no es lo más fácil. Si revisamos los documentos, Lucas Alemán no siempre es el que está firmando todas las cosas del Consejo de Gobierno, ¿no? Pero sí está presente, sí está, ahí está. Sobre esto es que Alemán, si se oye, como miembro del Consejo, él suscribe la idea de que hay que aceptar la mediación de los británicos que se ofrecían y que proponían que México vendiera Texas, porque ya estaba perdida. Entonces él dice, por 5 letras en la Constitución, Texas, vamos a perder muchísimo. Entonces es tiempo de lograr una indemnización, un buen trato, que de todos modos ya está ocupado por extranjeros eso, y por gente que está incluso patrocinando, y mexicanos que están patrocinando esa ocupación. Entonces eso trasciende, y es lo que le cuesta a Alemán, es de lo que se queja él. Me han quitado el único honor que tenía yo para servir, que es miembro del Consejo. Eso lo dice, eso fue en 40 y eso lo dice en 43. Y la nota esa muy interesante es la referencia a Manuel Mier y Terán de Alemán,
es cuando en 52, cuando mueren los dos. Bueno, primero muere Alamán el 2 de junio, justo hoy, y en septiembre muere Tornel. No se llevaban para nada, Tornel era un santanista. Entonces, dice, el general Tornel en la mencionada relación esta que hizo me atribuye en esa época, cuando él era secretario de Estado, en 23, que fue muy respetuoso de las formas constitucionales, me atribuye ideas monárquicas. A Alamán le pusieron ya, o se puso el traje de monarquista y ya no se lo quitaron. Entonces, en esa época no, yo era partidario de las ideas de Manuel Mier Terán, que quería una república central con poderes de tal manera que sí pudieran controlar la situación y que el Ejecutivo fuera efectivamente un poder ejecutivo. Es lo que dice en esa nota de que está en el tomo 5, que es muy interesante. Las notas de pie de página de la historia son interesantísimas, porque ahí desgrana muchas cosas autobiográficas, de detalle, ahí está el detalle, podríamos decir de ciertas cosas, lo intrascendente, pero que al final influye. Entonces, ese es el Alamán de esa época. Él iba a hacer otra cosa y acabó haciendo la historia, que afortunadamente, qué bueno que la hizo, porque es una reflexión enorme y muy, muy grande, sí. Y bueno, pues, me ha gustado mucho la exposición. Y estoy recordando, en esa confrontación entre el Supremo Poder Conservador y el Poder Ejecutivo, el que sí firme los documentos, los dictámenes del Consejo de Gobierno, en este caso sí es Alamán, y Alamán defiende al Poder Ejecutivo y dice que el Supremo Poder Conservador no debe estar interpretando la Constitución, no es su papel, lo cual así dices, órale, pero bueno, ahí en el Supremo Poder Conservador también está Tornel, entonces ya también tenemos unos conflictos, ¿no?, desde un principio. Bueno, tenemos una pregunta más del público de Facebook. Bueno, más bien es un comentario de Raúl Noriega que dice: ¿cómo es que en democracia se tropieza con la misma piedra 200 años después? Reconocer su dinamismo enriquece toda postura, discusión e interés. Y una duda ahora sí por parte de Kepbel. Pregunta: ¿dónde podría encontrar obras o tipo de folletos como el que usted encontró? Ok, eso es muy fácil. Ese folleto está entre la colección La Fragua, que alberga la Biblioteca Nacional, que está radicada en la Universidad Nacional, ¿no? Allí existe un montón de folletos y para este periodo de gobierno ya están una buena parte de ellos ya están digitalizados. Entonces se pueden consultar en la página de la Biblioteca Nacional Digital, ¿no? También otro fuente de ese tipo de folletos está también digital y muy accesible, sería la colección del archivo del Carso, por ejemplo, y ellos también tienen. Entonces, los folletos en general están en los principales archivos, ¿no? La otra, si la persona que pregunta interesa, también en línea se puede consultar casi toda la hemografía del periodo, ¿no? También todo lo que tiene la Biblioteca Nacional en su hemografía. Entonces, hay muchísimas cosas que les interesa. ¿Y por qué seguimos en los mismos problemas? Porque el problema no cambia. El problema es cómo balanceamos o cómo equilibramos las diferentes funciones de gobierno para que ninguno de las instituciones del Estado o los funcionarios del Estado pueden imponerse sobre los demás, ¿no? Esa es la pregunta al fin de cuentas. La democracia no es simplemente una elección, ¿no? Es pensado en su historia desde el siglo XIX hasta el presente, es una discusión sobre la forma que debemos regular el ejercicio del poder derivado del voto popular, ¿no? Y la razón por qué nos tropezamos tras vez es porque hay muchas diferentes formas de hacerlo y porque en general, y eso es un comentario muy personal y muy
pesimista, porque en general parece que los seres humanos nos gustamos imponernos sobre los demás, y entonces ahí está el problema, ¿no? El liberalismo, el constitucionalismo liberal de Estados Unidos decía precisamente, tenemos que establecer un sistema que funcione aunque los hombres sean malos. Y eso para mí es como una forma de entender el afán de intentar regular el control del poder. Reconocer que como seres humanos somos muy débiles y nos gusta el poder y nos gusta hacer lo que a nosotros nos parece. Y entonces hay que buscar la forma para ayudar. No, pues ¿no? O sea, yo he estado en posiciones en donde puedo decir, haz eso, y me gusta que la gente brinca y lo hace. Pero, o sea, si reconocemos que eso es siempre la tentación, entonces hay que buscar una forma que intenta impedir que esta tentación termine siendo algo que impacta y infringe la libertad y los derechos de los que están votando. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más quiere participar aquí en el foro de la Academia? De no ser así, pues agradecemos mucho su participación, doctora. Igual los invitamos a la próxima sesión, el día viernes de la próxima semana. Y ahorita les digo el nombre de la conferencia. Buenas remesas valen más que buenas noticias. Alamán, administrador de los bienes del Duque de Monteleone. Sí, es el Alamán que trata de liberarse ya cuando sale de la política, pero bueno, nunca se va a liberar, ni de la política ni de las necesidades. Entonces es el administrador de los bienes del Duque de Monteleone en un ambiente muy difícil, porque ya Alamán ha sido declarado enemigo político de pues muchos, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos y los esperamos.